podcast de ventas y cierre de ventas y más que eso, de todo el ecosistema de la venta basado en las relaciones humanas. Y para eso me trae una experta para hablar de autoestima y nada menos que Eugenia Camacho desde México. Bienvenida, bienvenida a México. Bienvenida a México, a Italia. Aquí haciendo el puente como siempre con todas mis especialistas que quiero muchísimo, dando valor en el programa. Bienvenida. Qué gustazo estar contigo, muchísimas gracias. Hola a todo el auditorio. Un honor estar aquí contigo, Clau. Muchas gracias por la Y para las invitación. que no saben quién es Eugenia, pues ya dije que es experta en autoestima, porque la verdad que uno piensa en Eugenia y piensa en autoestima. Eso es maravilloso, lo creaste la marca, o sea, estás posicionada clarísimo, cristalinamente, que digamos tu especialidad es la autoestima, pero estaba viendo tu currículo amplio, primero que es coach ontológico, ejecutivo, experta en mindfulness, PNL, consteladora, conferencita, etcétera, y además, por supuesto, autora de su libro Construyendo mi autoestima. Y lo muy bonito y muy interesante que también te has especializado en la autoestima de los adolescentes, en Mujeres con Historias para Contar, que es una asociación de lo cual también eres socia fundadora, ¿verdad? Como yo creo que sí, una asociación maravillosa, y ahí te has especializado en la autoestima en la adolescencia, que es un tema muy, muy, muy potente, así que te felicito por eso y bueno, y bienvenida. Por hoy vamos a hablar, le vamos a dar una vuelta con las ventas, a las emprendedoras, las mujeres de negocio, porque es bien desafiante, es muy desafiante emprender si no tenemos una autoestima, como digo yo, robusta. ¿No es así, mi experta? Claro. Es así, es así, es así. Es Entonces, que pero justo es de dónde partir, pero hagas lo que hagas y justamente más en las ventas porque te enfrentas a alguien, a un exterior, al otro, que no eres tú. Si de por sí tenemos buen paquete en nosotros mismos, ahora cuando sales, digamos, al mundo exterior y tienes que enfrentar a alguien más y tener una exposición o una sobreexposición ante alguien más ofreciéndote desde ti, porque tú también te estás vendiendo al tener una venta, al tener un emprendimiento. Entonces, justamente es de donde partir la autoestima, totalmente. Y esto lo cambia todo. es un fundamento, definitivamente. Y qué bueno que lo dijiste, porque Total. digamos que el desafío, por no decir el problema, de la autoestima no es solo el vendedor, también el cliente puede tener baja autoestima. Entonces, es como digo yo, se enfrentan dos zonas de confort. Totalmente, La zona de totalmente. confort del vendedor con toda su historia de autoestima y todo lo demás, con lo miedo de lo desconocido. Imagínate si tienes autoestima, ir al miedo desconocido porque tener un cliente es, es miedo al desconocido, es perder tu autonomía y el cliente está igual. Va a miedo a lo desconocido, va a perder mi autonomía. Imagínate si los dos tienen más autoestima, qué frustrante es ese cierre de ventas o No, o vender. sabes qué, o tú como vendedor, teniendo una buena autoestima, una autoestima sana, le tocas algún punto de baja autoestima, ya no te van a comprar. Por eso es que Justo, la empatía es totalmente. importantísimo y crear esa atmósfera de confianza. Fíjate qué interesante. Que yo creo que la segunda vez que te entrevisto, claro que sí, siempre veo que es súper fascinante este tema, porque está súper relacionado. Ahora me acuerdo, claro, la segunda, es que lo bueno Todo. se repite. Claro, exacto, fíjate qué desafiante. Por eso vender tiene que ser totalmente desde el servir, desde el ayudar, que a muchas personas les cuesta, porque tú sabes el dinero, que ese dinero o no, yo tengo que saber. Y no es que yo tengo que saber si quiere o no quiere, porque estamos tratando con los seres humanos. Entonces es muy delicado todo este asunto de la Totalmente. población. Y esto que, Sí, sí. claro, y Siempre eso que tú digo, estás diciendo justamente es que cuando más te acuerdas de una persona es cómo te hace sentir. Y esto toca totalmente a la autoestima también. exacto, por eso es que dicen vende la experiencia, pero la experiencia es esa que sea una experiencia memorable, pero no solo de la experiencia de lo bueno que está el producto, es la experiencia de crear esa atmósfera de confianza donde él se pueda sentir, está abierto emocionalmente para uno poder ir, digamos, a influir. Pero, ¿qué es autoestima? Vamos a empezar otra vez por el estilo, pero exactamente cómo defines tu autoestima. La autoestima Sí, es un cómo la podemos juicio definir y es un entonces? juicio que yo tengo de mí. Es el juicio que yo tengo de mí y que Mm, lo hago aquí, en presente, aquí y ahora. Ahora, fíjate qué importante. La autoestima es un juicio que tiene temporalidad, ah, que es ok. pasado, presente y futuro. Entonces, el juicio lo emito hoy.
lo que yo pienso de mí. Ahora, está basado en todo lo que a mí ya me pasó, en todo lo que ya me pasó en mi niñez y en mi adolescencia, así como decías tú, todas las creencias limitantes, puedo traer todas las huellas de infancia, como ya me fue la sumatoria de éxitos y de fracasos de mi pasado, hacen que yo emita un juicio el día de hoy, que puede ser bueno o puede ser malo, puede ser positivo o puede ser negativo. Y a partir de esto, esta es la base de donde, y lo voy a ponerle muchas comillas aquí, a partir de la cual, y de este juicio, es donde vamos a pensar, vamos a actuar y vamos a sentir. Entonces, de aquí va ligado con todo. Y esto es lo que se va a reflejar, porque todo siempre empieza en un pensamiento, a todo lo que yo vaya a hacer en un futuro y los resultados que yo tenga a futuro. Qué Entonces, por interesante. eso hago tanto énfasis. Sobre todo si hablamos de emprendimientos y de metas. Esto tiene todo que ver porque es a partir de este juicio, si tengo una autoestima sana, una autoestima baja o una autoestima alta, que de aquí eso es lo que se va a permear y voy a lograr en un futuro. Entonces, ¿desde qué autoestima quiero lograr este futuro? Ya sea en ventas, en emprendimiento, en relaciones personales. ¿Tú qué quieres? ¿Desde dónde estás partiendo? ¿Desde una autoestima baja o desde una autoestima alta? Mira, me encanta porque uno siempre dice, ¿desde dónde vendes? ¿Desde la abundancia o de la escasez? No, ¿desde qué autoestima estás vendiendo? Sería la Exacto, es pregunta. que Fíjate desde ahí qué, partes, justo, qué justo. interesante. Siempre se vende desde la abundancia o vendes desde la escasez. No, mi amor, es desde qué autoestima estás tú vendiendo. Es No, qué correcto, Clau, pero vámonos a desde niños. Es que es interesante. justamente, cuando a ti te reforzaron mucho tus papás, porque todo viene también, sobre todo de nuestro núcleo familiar, vas a tener una adolescencia donde empieces a afrontar situaciones que pueden ser adversas y tú empiezas a negociar con tus papás desde los permisos. Entonces, desde ahí viene la negociación, desde ahí viene el emprendimiento. Ahora que sí, justamente en el programa de la adolescencia, he tenido testimonios de niñas o chavas desde 14 años que empiezan vendiendo gelatinas y que después esto hace que se vuelva el negocio familiar. Qué Y entonces bonito. de ahí una mamá, que si hablamos en términos de Latinoamérica, somos muchas jefas de familia, pueden sostener una casa, o sea, desde las gelatinas de la hija adolescente. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, o sea, hay muchas historias de éxito así, Claro, con ideas creativas muy simples, ¿no? Lo importante es tener la claro. autoestima y salir, tomar acción, Creer ¿no? en ti, Clau. Y tomar acción. Parece eslogan, pero sí es. No, no, bueno, cuando, imagínate, vamos a remontarnos a la época en plena pandemia, cuando yo dije voy a empezar a hablar de ventas. Nadie hablaba de ventas, es más, los vendedores eran muy mal vistos y hablar de cierre de ventas ni hablar, era, como digo yo, fuchi, o sea, nadie hablaba de ventas, era muy, muy mal visto, pero yo creí en mí porque yo sí sabía lo que era ser vendedor profesional y sabía que era súper sexy, como digo yo, que es maravilloso saber vender, yo sabía que era otra cosa y yo dije yo me la voy a jugar toda. O me van a odiar, o sea, nadie me va a querer ver en las redes, o la voy a pegar, o va a gustar. Y por creer en mí, yo me voy con todo porque yo sé que yo soy buena en esto. O sea, yo siempre estoy muy clara. Y cuando yo empecé, no tenía clientes, no tenía testimonio, no tenía trayectoria en redes sociales. Pero yo creí en mí porque ya yo sabía comprobado que era ser un vendedor profesional. Y yo sabía que la gente lo iba a disfrutar cuando lo aprendiera. Fíjate, hablo de eso, me emociono porque sé que es diferente a lo que la gente creía que era vender. Mira, y fue un hit instantáneo. Desde el primer día gustó muchísimo porque lo hablaba con tanta emoción de lo que eran las ventas y Justo, tu pasión. Exacto. exacto, Y pero fíjate me lo la que jugué estás toda, pero mencionando. me la jugué toda porque creí en mí. Siempre se lo digo a mis clientes, cuando van a empezar su negocio y todo eso, no hace falta que sea un tema súper popular, simplemente algo que tú estás segura que es útil, que va a ayudar y va a llegar la gente a la que tú le eres útil, ¿no? Pero es eso, hay que tener autoestima. Y la otra pregunta que te tengo es, ¿cómo alguien puede reconocer? Porque lo que no se reconoce no se puede cambiar. Como alguien puede saber, mira, yo tengo mala autoestima y es esto lo que me está frenando. O sea, no es que no sé vender, es que es el autoestima el problema. Es que se refleja, pero ahí te va, y justo lo voy a ligar con algo que ahorita acabas de decir. Tú dijiste, es que yo sabía.
Justamente de ahí, la autoestima se divide en diversos componentes. Esa es la de las esferas, las preguntas que tú me dijiste que no podía faltar, las esferas, será esta, que me llamó mucho la atención, Ah, será. no, esa también te Ah, la voy a explicar. Eso es cómo nos porque formamos este para tema tener me mejor fascina. autoestima. Mi especialidad no es la autoestima, pero me llama mucho porque yo a mis invitados, a los que no saben, yo le digo, te quiero hacer cierta pregunta, pero hay algo que tú quieres que yo te pregunte, porque claro, de repente hay cosas, una mirada más amplia. Y me dijiste que querías hablar de las esferas, pero que a eso voy a llegar, así que tienes que seguir escuchando, que esto se pone bueno. Ok, cuéntame. Cuando tú vas de 0 a 10 en la autoestima, Mm, ¿cómo empiezo a trabajar en mí? ¿Cómo empiezo? ¿O cómo sé qué tipo de autoestima tengo? Lo más importante, el piso de abajo, la base de la autoestima, se llama autoconocimiento. mm. De aquí, desde toda la honestidad, lo que puedes hacer, y hasta me permití tener mi pizarrón Ay, para qué bueno, que todo excelente. el mundo entendiera, justamente y sobre todo por lo de las esferas, siempre fortaleza y debilidad. Mm, Y te arrancas haciendo todas tus fortalezas y debilidades. De aquí vas a saber, y justamente aquí voy a meter la definición de empoderamiento, porque mm, llanamente, ¿cuál es la definición de empoderamiento? Fortalece tus fortalezas, mm. llanamente. ¿Quieres hacerte mejor y quieres empoderarte? ¿Cuáles son tus fortalezas? Trabaja en ellas y hazte mejor. Y Exacto. empodérate. O sea, en términos muy sencillitos. Eso es como Ahora, decía las o sea, debilidades, el pez sirve en el agua. O sea, ¿para qué te vas a poner invento de llevarlo a un bosque? Que se faje en el agua. O sea, más o menos es una manera muy práctica. Dice, si tú eres bueno en el agua, porque potenciate. eres pez, quédate en el agua. No te pongas a inventar de ponerte a correr maratones si tú eres bueno nadando porque eres un pez, ¿no? Es prácticamente fortalece lo que eres bueno. No te preocupes en lo que no. Justamente, reinvéntate y potenciate. Pero justamente apóyate en lo que tú eres bueno, en lo que no te cuesta trabajo. ¿Qué es lo que harías sin que te pagaran? En eso, Yo ¿no? hablar, Bueno, me ahora encanta generar pasando a las contenido y debilidades, enseñar. Por el podcast, la radio, masterclass, póngame de clase que yo soy feliz. justo, sí, Y, justo, y ahí, las porque es debilidades, tu pasión. qué hacemos con las debilidades? Ah, con las debilidades, justamente, trábajalas, sánalas. Si, por ejemplo, una de Sánalas. tus debilidades es yo soy impuntual, trabaja en la puntualidad. ¿Coque? Desde los hábitos. Me paro una hora antes, salgo media hora antes, dejo mi ropa desde un día en la noche antes, todo lo que me quita tiempo, el desayuno ya lo tengo medio armado para salir antes y respetar mi agenda y la de los demás. Por dar un ejemplo, si necesito hablar inglés, pues me escribo a las clases de inglés. Si no soy paciente, bueno, pues entonces empiezo a trabajar en mis técnicas de respiración para trabajar y no enojarme en esto de la paciencia y no irme a la emocionalidad, porque justo muchos de los aspectos emocionales están en las debilidades. Entonces, por ahí que podemos empezar a meditar, una práctica de mindfulness, respiraciones conscientes e ir trabajando y sanando todas estas debilidades para que, ¿por qué no?, poderlas pasar a una fortaleza, que queden tan Interesante. limadas que las puedes pasar a Me gustó fortalezas. eso. Y las debilidades, sánalas. Sánalas, porque a veces, Claro, por lo general, las personas cuando tienen debilidades las atacan. Uno se habla mal. El diálogo es negativo, ¿verdad? Qué interesante. Otra vez llegué tarde, yo no sé para nada. No logro organizarme, no fui al totalmente. gimnasio, no fui, no, yo. Entonces, me gustó mucho eso. En las debilidades hay que sanarlas. Muy interesante ese punto de vista. Es muy interesante. Porque volvemos a lo que no se reconoce no se puede cambiar. Y Entonces, vamos a totalmente hablando de sanarlas. autoestima, Qué bonito. justo, y hablando de autoestima, háblate bonito. Justamente lo que estás diciendo, nos torturamos todo el día. ¿Eso es lo que tú le dirías a tu mejor amiga? Es que tú eres tu mejor amiga, tú eres tu versión, tú eres tu materia prima. Entonces, ¿por qué maltratarte? Hay que ser comprensivo. Yo no te estoy diciendo que te des un plazo de un año, menos plazo, pero ponte a trabajar. Como ya dije, reinvéntate y potenciate. Ahora, fíjate, cuando somos muy sinceros con nosotros y hacemos nuestra lista de fortalezas y debilidades, el segundo componente de la autoestima importante es la autoaceptación, desde toda la responsabilidad.
Y aquí voy a meter la figura del coaching de víctima y de protagonista, que la hemos escuchado muchas veces. Pero justamente aquí, cuando tú te haces responsable, es que, por ejemplo, teniendo todas estas debilidades, me hago cargo de ellas y las sano y me potencio. Sí. Y ahora te voy a explicar cómo es esta técnica que yo en mis talleres doy como hackeo. Palabra clave, ser Se llaman responsable. todo mundo y en las redes hemos visto Palabra clave, totalmente responsable. responsable, exacto. Y no echar culpas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a una, como ejecutiva, tú llegas a una sala de juntas y está todo el equipo y puede estar también tu jefe. Y tú, en vez de hacerte responsable, llegas echando culpas. ¿Cuántas veces crees que puedas hacer eso? La gente no siempre te va a creer porque se ve que tú no estás estable y eso se ve. Comprometida, coherente, Es que la congruente. autoestima se ve porque también, y aquí voy a meter la energía te introduce antes de que tú hables. Por eso yo siempre digo que tu cliente es tu reflejo. Como tú pretendes que tu cliente te respete, te admire y te compre, si tú ni siquiera sientes eso de ti cuando te ves en el espejo, entonces Lo es como refleja exactamente. cómo tu cliente va a ver eso en ti. Entonces es muy interesante, ¿no? Me gustó esta frase, tu energía te presenta antes, tu energía es tu No, tu currículum. energía te introduce, eso es un hecho. ¿Cuántas veces ni siquiera necesitas hablar con alguien para que digas yo no? Exacto, 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 O, exacto. o fíjate también, como mamás, como señoras, no podemos ver que, por ejemplo, alguien en la escuela sea una mamá que llama mucho, que sea muy magnética. Eso es energía y eso también habla de una autoestima sana. Exacto, sí. Y entonces es como si tuvieran luz propia y estuvieran brillando. Pues yo también lo puedo tener. Hay que justo Exacto. trabajar en esas debilidades. Lo bueno es que el autoestima se puede poner robusta, es algo que se puede solucionar, digámoslo así. Totalmente. Y una pregunta, hablando Sí, de claro. que se puede construir la autoestima, ¿siempre se puede mejorar la autoestima? ¿Es progresivo? Siempre, Siempre. claro. Ay, qué interesante. Claro, totalmente, porque siempre vamos a tener áreas de oportunidad. Siempre. Claro, además que las Justamente si tú, circunstancias cambian, de repente yo tengo ahorita muy buena autoestima y de repente cuando tengo 10 años más, ay, no, mira ya, no sé qué, ay, me estoy muy vieja para estar a data. ¿Sabes? Es interesante, o sea que sí, siempre puede haber un momento para reforzar la autoestima. El pasado, totalmente, porque el la hecho de que tenías autoestima, autoestima en el pasado no quiere decir que la tengas en el futuro. Interesante. totalmente de acuerdo contigo, porque la autoestima no es lineal. La autoestima es fluctuante. Qué Y interesante. también muchas veces la autoestima depende en términos de autoseguridad y de autoconfianza y de autoimagen, que ahorita lo voy a tocar, porque es justo la imagen para las ventas o el emprendimiento. Justamente esto involucra a los demás, a los otros. Y entonces ahí sí vemos cómo los otros y las opiniones ajenas sí nos llegan a pegar. Y si tú no tienes una autoestima sana y eres estable, sí te pegan y te desbalancean. El autoestima está unida al ego. Porque de repente tú tienes mucha autoestima, pero te dicen algo y tu ego se siente herido y... Es que en los tipos de autoestima Ah, hay una autoestima que, fíjate nada más, es una autoestima inflada. Esta ¡ah! autoestima inflada es esa persona que se ve, ajá, es una persona que se ve que las puede todas, que es muy egocéntrico, que no te Mm. deja hablar, que no deja que lo Lo critiquen, que en el fondo son ¿no? más Es esa inseguros. persona que los vemos en todas las empresas. En el fondo hay inseguridad, En totalmente el de acuerdo. fondo son los más Sí, inseguros. exactamente. Que- Precisamente. Pero vámonos a las tres esferas, mi querida Clau. Mira, aquí están las tres esferas y si tú ves, se intersectan. La esfera de arriba son los pensamientos. Aquí son las emociones y este es el campo de las acciones. Entonces, en la mañana yo me despierto y digo, híjole, qué fea. ¿Cómo cree? Esto es desde la esfera de los pensamientos. En las emociones me voy a sentir triste o me va a dar un poquito de depresión, porque este pensamiento me genera esa emoción. Y en el campo de las acciones, a lo mejor digo, sabes que hoy no quiero ni salir. Mira cómo me veo. Mm, Ahora, fíjate bien,
Si a las 2 horas, desde el campo de las acciones, o sea, ya en otro de los campos, me meto a bañar y me arreglo, mi emoción con respecto a mí misma va a cambiar. Entonces me voy a sentir un poquito mejor, un poquito animada, a lo mejor un poquito alegre, menos triste. Y mis pensamientos acerca de mí misma van a ser más positivos. Lo que te quiero dar a entender es, te fijas cómo no importa cuál de las tres esferas Son esté yo contagiosas, son afectando, se contagiosas, son hace congruencia para positivo, para negativo, en todas. qué interesante. Una Ahora va imagínate contagiando a cuántos la otra, pensamientos positivo o tenemos al día. negativo. Qué interesante, qué Claro, interesante. Por eso a veces uno exacto. le dicen, Para ay, positivo, pero para negativo todo el día. maquíllate, arréglate, que se te sube esa, te pone de buen humor, maquíllate, arréglate. Claro. Por eso uno lo dice así como un juego, pero es precisamente por esto, porque esa acción No, totalmente. es la acción que después le cambia a uno el pensamiento y la emoción, ¿no? Qué interesante. O pon música alegre, ¿ves? Porque entonces Ponte uno a lo bailar. hace, pero no entendí, no sabía que era contagiosa una esfera con la Exacto. otra. No importa si fue que cambiaste, ponte a leer algo agradable para que te cambie el pensamiento, ¿ves? Qué interesante. O Cambia el maquíllate chip. para que la acción, oye, esto es un descubrimiento para mí, que las diferentes Claro. esferas y Este es cómo, el modo de hackearte. ay, qué bueno Este está es el modo de eso. hackearte. Exactamente, Afecta a porque, cualquiera de las esferas, pero sí te fijaste que son por adentro y por afuera, porque exacto. justamente la autoestima, si es de adentro para afuera, porque es lo que tú pienses de ti, pero como ya lo mencioné, en la autoseguridad, la autoconfianza y la autoimagen, sí dependemos un poco de los demás, de lo que está fuera de nosotros. Ahora, imagínate en ventas, cuando tú tienes que tener exposición para afuera para los demás, a nosotros desde la secundaria, voy a tocar lo que es este componente de la autoestima que se llama autoimagen. A nosotros desde la secundaria siempre nos están explicando el proceso de comunicación, donde es un emisor, Exacto, el un receptor, mensaje y un receptor. exactamente. Sencillito. Así lo explican. Pero cuando estamos hablando de autoimagen, yo misma soy el emisor, pero yo misma soy el mensaje. Ajá. Y los receptores son todos los demás. Ahora, cuando estamos hablando en términos laborales, términos de emprendimiento y términos capitalizables, ojo con lo que tú estás vendiendo al exterior. ¿Por qué? Porque la suma de mensajes que tú des sostenido en el tiempo es igual a tu reputación. Ahí ya todo el mundo, cuando estás exponiendo esto, todo el mundo se queda callado cuando voy a dar un taller. ¿Sabes Porque qué? justamente cuando ya los jefes van a evaluar o tú estás vendiendo y van a evaluar a quién le compran o a quién suben de puesto, la reputación es todo. Sí, ese me hiciste recordar que Entonces, ¿qué inclusive mensaje das? escribí un artículo sobre eso. Bueno, hice un reel y me llamó una revista que quería un artículo sobre eso y era sobre la marca personal. Y yo hablaba de que tu marca personal no es el día que tú te vestiste bonito para la entrevista, sino que afecta tu pasado, tu presente y tu visión de futuro. Más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, ¿qué mensaje diste tú en tu pasado que después Construyes tu pretendes futuro a solucionarlo con partir. una linda chaqueta? ¿O qué estás haciendo en tu presente? ¿O qué visión tienes tú del futuro? Porque el consumidor o el jefe está observando todo eso. Entonces, depende tu pasado, tu presente y tu futuro para Todo. tu marca. Entonces, digamos como para tu mensaje. Como digo, yo soy defensora del mensaje porque el mensaje para mí es el eslabón perdido de las ventas. Porque tú utilizas el mensaje para prospectar, para vender, transmitir la visión, para cerrar y para hacer seguimiento. O sea, siempre el mensaje es lo que une todo, es la pega de mi ecosistema de las ventas. Fíjate qué interesante cómo cada quien lo ve diferente, pero al final Es que justo es así. lo que tú me estás diciendo vuelve a ser congruencia. Exacto, exacto. Es La congruencia de las ventas, por decir, el eslabón perdido ¿no? siempre digo que es tu Justo. mensaje, tu narrativa, porque es lo que une todo el proceso. Tú no puedes tener una narrativa, pero hasta, como dices tú, de imagen a la hora de hablar, cuando estás prospectando y tú de repente sales en las redes vendiendo de una manera y a la hora de cerrar tienes otro tipo de discurso. Que esto es muy cómico. Ahora con la inteligencia artificial, tú hablas con alguien y sientes que la conoces y de repente te manda unos correos y yo, ¿esta es Eugenia que está hablando? O esta no puede ser, ¿sabes? Entonces, sin congruencia, a mí me da ya digo, no, esto es falso, aquí no sabe hablar. Utilizó la inteligencia artificial y me cambió
la impronta, esta es otra persona, ya, eso tenga mucho cuidado, eso lo están utilizando mucho y cambia mucho la energía. Y dice, pero si ella no habla así, ¿qué le pasó? Parece que ahorita que está hablando con un extraño. Muy interesante todo esto, fíjate cómo está unido y atención porque forma parte del mensaje. Y Y justo ahí lo que es lo que nosotros como humanos debemos capitalizar, esa esencia, exactamente, justo. la esencia, la Aquí esencia. está tu ventaja con respecto a la inteligencia artificial, tu Exacto. esencia. Exacto, porque la inteligencia artificial no tiene ni emociones ni esencia. Atención con eso, yo veo que están abusando mucho. Claro, porque se ven muy bonitos los posts, se ve muy bonito todo, pero para mí no tiene absolutamente nada de conexión. Es como ver una comiquita, ¿verdad? Se está perdiendo la La conexión. conexión, justo, Sí, tienes toda la razón. el tanto humanizar las redes, la están deshumanizando, ¿te diste cuenta? Están yendo hacia atrás. Entonces yo, bueno, de la moda, lo que te acomoda, yo estoy observando todo y no está mal que se use, entonces, pero no hay que abusar, ¿ves? No hay que abusar porque se está perdiendo la esencia y empiezas a comunicar mal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Muy interesante. Mira, como una persona puede saber si tiene autoestima baja, o sea, porque hay gente que jura que tiene autoestima alta. ¿Cómo puede ser una señal de que un momento, yo como que la tengo es baja, no alta? Porque si tienes el ego bien, entonces eres bien egocentrista, porque el ego puede ser bueno también para poner límites. Hay una parte del ego que es buena, para hay otra que no. Entonces a veces no te puede hacer ver que tienes baja autoestima. Totalmente. Te nubla y no ves que tienes una baja Un autoestima. sesgo. Bueno, mira, hay varias cosas aquí. Por ejemplo, cuando tú te disculpas mucho, Mm, ¿no? Oye, esto, perdón, o estás vendiendo algo y perdón, perdón por esto, perdón por lo otro. Eso es, por qué tanta disculpa? ¿Qué es lo que está atrás que no está tan estable que tú tienes que estarte disculpando? mm, Este, segundo, que cuando ya vas a hacer alguna venta o algo, hablando propiamente de ventas, de repente sientas que no eres capaz y te eches para atrás. O que vayas a lanzar algo que tú quieras y de repente digas, no, mejor no, porque ese gap chiquito de que no das el brinco, eso también está sustentado en una baja autoestima. A veces hasta como te vas a Eh, vestir, y que, ay, no, estoy muy sexy, mejor me pongo la chaqueta, mejor me tapo. O sea, esas cosas que parecen tan básicas pueden ser mira, señales. justamente cuando te digan qué guapa, por decir, eso también es baja autoestima. No, es que es el color, el verde me queda muy Ay, bonito. qué No, interesante. no, eres tú. O sea, gracias. No, ay, qué lindo, gracias. Ajá, sí, esa gente que por todo, sí, no, no, que sea, Justo. ay, muy interesante, muy Y interesante. sobre todo más cuando estás frente a la gente, pero es que la gente lo puede percibir también. Cuando tú llegas a algún lado, hay mucha gente hasta en posiciones, y aquí vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal. Las posiciones, cuando tú llegas muy derechito, eso habla de una autoestima, aquí naranja de por medio, una autoestima sana, porque de inmediato se nota cuando corporalmente vienes encogido, cuando vienes hablando, viendo para abajo, o cuando no sostienes la Bajan mirada. el tono de la voz, la parte como le digo a mis clientes, oye, cuando están vendiendo, habla y cuando van a dar precio, inmediatamente parece que y baja hasta el tono de voz, ¿verdad? Y ahí viene, pueden ser un momento pueden ser que tiene baja autoestima, entonces atención Baja a los autoestima. vendedores que están vendiendo y hablan y ¿cuánto cuesta? Inmediatamente parece, de verdad, es que está, exacto, se cura, bueno, porque tú sabes, no importa lo que tú quieras, eso es baja autoestima. Como digo, ahí es donde más Totalmente. tienen que dar precio. No es cómodo ni siquiera para un profesional. Siempre es un momento bien delicado. O sea, el momento muy, sí, es un momento cumbre de la venta, ya cuando te da presión. Y yo le digo, ahí es donde cuando más tienen que mantener el tono de voz y ser firmes con lo que venían diciendo, congruente, pero ahí todo el mundo baja el tono de voz y se encorran, o sea, ya como que, bueno, ya casi que quieren salir corriendo, ¿no? Igual cuando Cuando manejan. saludas, mucha gente saluda así. Mm. Esto a mí ¡Ah! me dice que tienen baja autoestima. Ah, qué Porque interesante. tiene que ser así. O sea, hasta acá. Claro, claro, claro. Y Esa una gente que persona, hace apenas no, así como no que. fuerte, pero sí, digo, no fuerte de lastimar, pero que uno se sienta seguro. Y así, o sea, viendo, ¿no? Con contacto visual. Mucho gusto, soy Eugenia Camacho, ¿no? Por decir.
Claro, claro, claro. Y definitivamente para poder utilizarla a todas estas estrategias de persuasión en la venta hay que tener buena autoestima, porque es que si no sientes que estás haciendo algo malo, no estamos haciendo algo malo, estamos creando una atmósfera saludable para poder dialogar y llegar a acuerdos, pero el que tiene baja autoestima piensa que está haciendo una trampa, no, trampa es manipular, pero utilizar la persuasión, hasta mirar a los ojos, llamar por el nombre, pero si tienes autoestima baja, no eres capaz, sientes que estás haciendo algo malo, es muy interesante todo cómo Y está mira, relacionado. justamente aquí, como llevándolo a papel, porque siempre tiene mucha fuerza cuando nosotros lo escribimos, ¿no? Escribe el juicio que tú tengas de ti. La autoestima es un juicio. Ok, entonces vamos a hacerlo por escrito. Vuelvo aquí y me gusta ponerlo aquí para que cuando lo vean, lo puedan hacer. Entonces, yo tengo este juicio de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, que cada vez que voy a decir el precio me achico, ¿no? Mm. Entonces, aquí juicio, ¿no? Bla, 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 bla. Este juicio tengo de mí. Ahora, abajo, dime todas las razones, ¿por qué? Razones, ¿por qué estás sosteniendo que este juicio es verdad? Mm. Y abajo, ponme todas las razones, razones 2 y razones 1. ¿Por qué piensas que este juicio no es verdad? Las que lo mantienen y las que lo tumban. Y aquí puedes saber, sería tu guía de qué hacer justamente para tumbar este juicio, trabajar, sanar y tener una mejor autoestima. ¿Sabes qué me recuerda todo esto? El libro de los 4 acuerdos. ¿Qué acuerdos te compraste tú que no eran tuyos? Ese libro se lo tiene que leer todo Totalmente. el mundo y es Ay, me prácticamente, encanta. sí, prácticamente lo de los juicios, ¿no? Que si mi papá me decía, mi mamá me decía, porque mi familia, y uno se va comprando esos acuerdos. O sea, eso ya es un acuerdo para adquirir casi que un compromiso y resulta que ese acuerdo es nulo, te lo impusieron, te lo acordaste tú solita. Entonces, ese tipo de ejercicio es muy bueno para ir saliendo de eso. ¿Sabes Justo. qué? Yo soy una persona muy sensible. Y yo me había puesto la etiqueta que soy hipersensible hasta que una psicóloga me dijo, o una terapeuta, no, ella psicóloga me dijo, una parte de ti es hipersensible, pero no te pongas la etiqueta de que tú eres hipersensible. Fíjate qué interesante, esas etiquetas que uno se pone. Y yo, la verdad, Creencias yo limitantes. no, yo no soy hiper, yo tengo una parte de mí muy bonita, que chévere, que es hipersensible y me encanta. Pero fíjate, yo te la comenté que yo soy hipersensible todo el tiempo. No, una parte de mí. Entonces, fíjate, por eso hay que hacer terapia, vayan psicóloga, hagan terapia. Todas estas cosas, y fíjate tú cómo uno se va poniendo etiquetas, ¿no? Y puede ser un problema pensar y estar convencido que eres hipersensible, porque todo te afecta. Claro, y fíjate, ya, Interesante. tú ya tienes esa creencia limitante comprada. ¿Y Exacto. te acuerdas de las 3 esferas? Entonces, justo, esa estaba en pensamiento, te va a pegar en las emociones y te va a limitar en tus acciones. Totalmente, Y totalmente. justamente cuando te limitan tus acciones y como ya vimos que la autoestima es a partir de todo lo que vas a hacer desde pensamientos, emociones y acciones hacia futuro, tus ventas van a ser menores, tus metas van a ser más chiquitas, porque si en el presente mi autoestima es chiquita, pues así voy a seguir en el futuro porque estoy haciendo del presente, permeándolo hacia el futuro en chiquito. Sabes que todo esto me recuerda, tú sabes que yo no enseño un programa en específico, porque yo digo que yo soy profesora de venta, yo enseño los principios y fundamentos de venta, no enseño mi programa, pero le puse un nombre, digamos, a esta consultoría, mentoría, que se llama Épicamente Alineado con tu éxito, porque el día que yo sentí que ya estaba alineada fue cuando dije, me voy a lanzar con todo a hablar de lo que yo sé que soy muy buena. Entonces, pero le llama así, Épicamente Alineado con tu éxito. Y fíjate que desde el primer día fue como un boom, pero porque me sentí alineada. Y todo eso es importante. Me sentí alineada en mi autoconcepto, mi autoestima, mi autoconocimiento. Y me sentí lista para dar sin sentir que me quitaran. Y dijo, el conocimiento es para el mundo, vamos a lanzarlo. Desde el primer día te funcionó muy bien. Pero es eso, hay que estar alineado, si no, no va a funcionar. Y obvio, siempre lo digo en todas las entrevistas, siempre hago terapias holísticas de todos los tipos de psicólogos, porque es importante. Y mi hija, que acaba de cumplir 13 años, ya tiene su coach de alto rendimiento todos los viernes, un programa de 3 meses, porque está entrando en la adolescencia, va a entrar al liceo, y ya desde chiquita que aprenda que tiene su coach de alto rendimiento. Aunque tú eres buenísima, cuando termine con un programa con ella, la voy a ver que tú eres un adolescente, después que hagas también unas sesiones contigo. Yo soy pro terapia porque creo, y no voy a esperar que mi hija tenga un problema.
No, porque hay que esperar que tenga un problema. Ya entró la Claro, adolescencia, se está exacto. abriendo, estamos en las redes digitales, ya va a pasar del colegio al liceo, o sea, ya cambia el ambiente. Le voy a poner la que fue mi coach, imagínate, hace 30 años, todavía tengo relación con ella. Y está haciendo su programa de 3 meses bien bonito para conocerse, está que sí, los ejercicios. Entonces, hagan terapia, esto es importante, es muy importante. A veces la gente me dice, Claudia, ¿cómo tú rindes? ¿Cómo tú puedes? Pero yo he hecho mucha terapia, yo me siento ligera para dar, para hablar, para hacer, pero hay que hacer terapia. Yo siempre le he dicho, me fascina. Una vez me preguntaron en una entrevista, ¿qué haces con lo que no te gusta? Terapia, terapia, hagan, es como lo que tú dices, no es lineal, Exacto. todo el tiempo Sí, hay que estar lo sano, renovándose, todo el tiempo hay que estar renovándose totalmente. y uno necesita. Reinventándote. Sí, 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 entonces soy proterapia. Háblame de tu libro antes de terminar, háblanos de ese libro, lo tienes por ahí, lo tienes a mano, porque Ah, así no. justamente, fíjate que, sí, acá lo tengo, pero justamente se llama Construyendo mi autoestima, que es justamente la edad ideal para que tú como papá les vayas dando herramientas para que ellos vayan construyendo su identidad y Exacto, que tú se las vayas reforzando y que justamente siendo amoroso, comprensivo, no invasivo, y lo vayas llevando y vayas enseñándole a negociar, por ejemplo, cuando te empiezan a negociar los permisos, esto para ellos es nada más pedir un permiso, un claro, emprendimiento. Tú estás dando las bases. Justamente es donde él empieza más en el núcleo con sus figuras de autoridad, es cuando él está dando sus primeros pasos y se está empezando a medir. Por eso es que cuando yo daba mis conferencias y con los adolescentes en secundaria y preparatoria, una vez me cayó el 20 y dije, es que esta es la edad justa donde nosotros exacto. podemos reforzar, porque nosotros como papás estamos haciéndolos independientes, tratando de que lleguen fortalecidos para su edad adulta, que según la Organización Mundial de la Salud, la marca que es de los 9 a los 19 años, y ya son adultos, y nosotros estamos tratando de marcar que vayan siendo independientes para soltarlos en esta edad, o ya no estar tan encima de ellos, ¿qué base le estás dando? Y entonces por eso hice construyendo mi autoestima. Exacto. Y en la parte de atrás, justamente, sí tiene mucho sesgo para la edad de la autoestima, pero justamente el capítulo que se llama autoestima es para todo mundo. Y lo que yo siempre le digo a los papás, ¿desde qué tipo de autoestima tú como papá estás tratando de ayudar y de construir la autoestima de tu hijo? O sea, tienes una autoestima baja, la primera revisada es tuya, Interesantísimo, ¿no? interesantísimo. Y justamente todo el capítulo último son puros cuadros y son puros, mira, son puros Lo voy a cuadros comprar, lo voy a comprar, lo voy a comprar. y son técnicas de Después me mandas programación todas las coordenadas para neurolingüística. ponerlo en el copy, dónde conseguir el Sí, libro, porque en el copy está en podemos Amazon poner. y en Mercado Libre. Sí, Ay, qué sí, chévere, qué chévere. Bueno, sí, definitivamente lo dijiste perfecto. Están en la edad que se están midiendo. ¡Qué justo. peligro! Entonces, en eso de que se están midiendo, de repente no ven peligros. O quieren probarse que yo sí. O los grupos, empiezan a seleccionar los grupos por Socialmente, exacto. pertenecer a un grupo, por no ser fuera. Es una etapa súper importante para fortalecerla y yo dije, yo no voy a esperar más, estamos en tiempos además y que el cerebro aún todavía no termina de procesar, nunca antes Exacto. visto. Entonces yo le dije, yo voy a hablar con la que me ayudó a mí, y ayudó a toda mi familia, trabajo online y su programa de 3 meses. Es que ni siquiera pensé en la inversión, le dije, para esto es el dinero. Yo pienso, es para Tal cual esto. lo dijiste bien, es Es una inversión. inversión, le digo, y para eso es el dinero, no para ir a comer y de vacaciones. Eso es maravilloso también y también lo hago, pero dije, también para esto, porque a veces uno dice, ay, no, qué fastidio hacer ese gasto. No, es que para eso precisamente, gracias a Dios, hay el dinero, para que hagan ese tipo de programa o una consulta, no hace falta ningún programa, pero para mí era fundamental, fundamental, porque también a veces yo puedo decir misa y todo, pero o sea, el experto es el experto, yo no soy experta en autoestima, entonces hay que apoyarse siempre en el experto. Este es un mensaje importante, ¿no? Y sobre todo con los hijos, que eso son cosas que le dejamos para el futuro. Yo no voy a vivir toda la vida. Es Entonces, herencia, justo.
Es herencia para nuestros hijos y de verdad que estoy súper feliz de haber tomado esa decisión y fíjate que ella se conecta súper feliz a su clase, o sea, que también lo disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, proterapia 1000 por 1000 o cualquier tipo de, sí, sí, terapia, psicólogo, doctores, todo lo que uno, lo que resuene, pero es muy, muy importante. ¿Cuántas veces no vamos a los doctores porque me duele el brazo, me duele la pierna? ¿Y cuándo nos encargamos de nuestros pensamientos y de nuestra mente, de nuestra salud mental? Más Salud si se lo mental. estás enseñando desde la adolescencia. Sabes que este tema de Importantísimo. la salud mental, mucha gente no piensa en el cerebro, inclusive en la memoria, porque la memoria también se enferma, ¿no? Hay enfermedades de la memoria. No hay conciencia, yo no sé si es porque como que no duele, uno no siente, bueno, sí duele, pero de otra manera, ¿no? Pero como que estamos como desligados, ¿verdad? No lo vemos de salud mental. Mi mamá como sufrió de depresiones clínicas toda su vida, claro, no era, cuando uno es joven, en la época además, ¿no? No era agradable decir mi mamá sufre de depresión, era como la loca, era la loca, pero claro, yo entendí que eso es otro órgano como la gente que sufre gastritis y mi mamá está enferma, una enfermedad de la mente. Eso se toma su medicina, hace su tratamiento y se cura como se curan los pulmones, el páncreas, la piel. Entonces, desde muy joven, desde chiquitica, entendí que el cerebro, la mente también se enferma, que es normal, como cualquier otra parte del cuerpo. Yo creo que también por todo eso he sido Hay que como más atenderle, claro, consciente, ¿no? Pero entonces totalmente. hay que atender también la salud mental, es parte de, así como vamos al odontólogo. Yo lo entendí desde muy chiquita Exacto. porque no me daba pena ¿Sí? y se lo digo siempre, yo me sufrí de depresiones clínicas. Aquí hay gente que sufre de gastritis, de cálculo, de lo que sea, o sea, ¿cuál es el problema? Mi mamá sufría de depresiones, es una enfermedad como cualquier otra y se atiende Salud y se, mental, salud emocional. sí, mi mamá tenía una mezcla un poco de todo, pero bastante terapia que hizo y bastante, y superó tantas cosas, inclusive después dejó de fumar, ¿sabes? Empezó a pintar y la vi cómo fue evolucionando, fue muy bonito, ¿no? Pero sí, yo entendí desde muy pequeñita que sí, que el cerebro, la mente se enferman. Y no me daba pena decirlo porque es como otro órgano más, es un órgano más, y lo decía con aquel orgullo, porque ese es un órgano más, véate, tú atiendes el tuyo, a ver tú cómo estás, pero yo entendí Claro. desde muy joven, entonces sí, hay que hacer este tipo de actividades Y y fíjate, y chequearse. hablamos de responsabilidad otra vez. Nos Exacto. quitamos la víctima y nos volvemos protagonista porque me estoy haciendo responsable y me estoy haciendo cargo de mí, tal cual. Es así, es así. Bueno, se acabó el tiempo, mi querida Eugenia. Un último mensaje que le quieras dejar a la audiencia. Sé consciente de tus fortalezas, trabaja en ellas, sana tus debilidades, reinvéntate cada día, pon claras tus metas y potenciate. Eso. Y tú trabajas con adultos y con niños. Trabajas Con online. adultos y con adolescentes. Exacto, exacto, con adolescentes. Trabajas Online. también online, porque Sí, mucha gente de y doy Europa te va a talleres y descubrir. conferencias también online. Perfecto, así que bueno, ya vamos a dejar después en el copy, vamos a poner toda la información que quieras que ponga en el copy, si tienes links, si tienes regalos, si lo que tú quieras, lo ponemos en el copy para que todo el mundo tenga acceso a ti. Bueno, muchísimas gracias y como digo yo, juntas a la cima, pero ahorita con el corazoncito también. Hasta la cima. Chao, chao, gracias, bye, bye.